Amén. Bueno, gracias a Dios. Estamos en el Salmo 119, estamos en la séptima letra, que es la Zayin, y en el número 7, o el valor numérico de la séptima letra del alfabeto hebreo, ¿verdad? Y el número 7 es muy importante. Con este de veras podríamos detenernos, pero por semanas, si nos vamos, gracias a todos los 7 que hay en la Biblia, pero pues estamos dando un pasón así rápido. Y introdujimos el tema de las 7 fiestas que Dios mandó a que Israel celebrara, subiendo 3 veces al año a Jerusalén desde donde se encontraran, cesando todas sus actividades. Y Dios sabia e inteligentemente les pidió cesar todas sus actividades en los meses más activos del año. Y Dios velaba por sus cosas, sus asuntos, sus tierras. No permitía que los enemigos se metieran y usurparan sus tierras ni nada de eso, mientras ellos estaban en Jerusalén adorando al Señor y sirviendo al Señor, tal y como Dios lo estableció en su palabra. Ahora, estas 7, bueno, el número 7 representa completo, perfecto. Por el otro lado, el número 7 significa o representa reposo, ¿verdad? En el tabernáculo de Moisés hay 7 muebles que representan 7 experiencias espirituales básicas a través de las cuales la estatura de Cristo va siendo edificada en nosotros, ¿verdad? Y Cristo va creciendo en nosotros. Saber eso nos salva la vida si amamos al Señor lo suficiente como para siempre tener esa cosa aquí adentro que dice: Señor, gracias por el camino por el que ya me llevaste, pero Señor, tiene que haber algo más, necesito más. Amén. No es falta de gratitud, es un deseo insaciable por querer conocer de una manera más completa a aquel que nos salvó. Así es que ahí encontramos claramente ubicada la experiencia de la salvación en el atrio, ¿verdad? Y otra que es importantísima, la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. Perdón, esa también está en el atrio. Y hay muchos movimientos cristianos que ubican el bautismo con el Espíritu Santo en el lugar santísimo. Allí es donde empieza el problema, porque eso significa que si ya hablo en lenguas ya soy perfecto, o ya tengo los dones del Espíritu Santo, ya soy perfecto. Y en muchos lugares lo manejan de esa manera. Qué hermoso saber que algo tan glorioso, maravilloso e importante como el bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo todavía está en el atrio. Para algunos tal vez es la peor noticia que pueden recibir, porque es como que no me pidan desacomodarme, por favor, ya estaba comodito, ya estaba contento. Pero para otros que amamos al Señor y queremos seguir creciendo y caminando y conociéndolo, wow, qué maravilla. Si esto es tan increíblemente majestuoso y maravilloso, ¿qué nos espera? ¿Sí? Bueno, tenemos la dimensión del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesucristo, en la fuente de bronce. Y luego pues todo eso se conjuga en el lugar santo, en donde edificamos el altar de oro de la oración. Y se nos abre la palabra de Dios y recibimos luz de la palabra. Y eso nos convierte en personas sabias, inteligentes, entendidas. Y luego tenemos el pan de la palabra para obtener la fe y la fortaleza para dar los pasos que tengamos que dar practicando lo que sabemos. Y pues todo eso nos lleva al arca y al propiciatorio, que representa la soberanía de Cristo, que es el llegar al momento en donde de veras rendimos nuestra propia soberanía, nuestra propia mente carnal, y nos sometemos y nos rendimos por completo al Señor para que Él sea efectivamente Señor de todo. Alguien dirá: pero yo lo hice ser Señor de todo en mi vida desde el día 1. Ajá, en teoría. Pero espérese a que algo salga contrario a como usted lo había planeado. Vamos a ver si Él es Señor de todo. ¿Lo ven? O sea, hay que crecer para llegar ahí. Él tiene que ir cambiando muchas cosas, poseyendo, conquistando terreno aquí adentro. Pero qué reposo. Número 7. Cuando llegamos nosotros de veras a hacerlo a Él ser Señor de todo, ¿verdad? Amén. Bueno,
Hay 7 de un montón de cosas en la palabra de Dios, pero nos detuvimos en el estudio de las 7 fiestas. Hace rato que no lo mencionamos y como les digo, como podemos detenernos por semanas, podemos hacer un pasón. Y creo que vamos a hacer un pasón, porque el próximo miércoles, de una vez les anuncio, no vamos a tener estudio, porque es el día que los jóvenes regresamos del retiro. Así es que necesitamos a los papás libres para recibir a sus chicos y chicas. Amén. Entonces vamos a hacer una pausa el próximo miércoles. Y el siguiente miércoles es nuestro último estudio de día miércoles del año, ¿verdad? Entonces no quiero dejar esto a medias y brincar. Y bueno, eso digo yo, ahorita vamos a ver al final, a ver cómo le hacemos, ¿verdad? Amén. Pero hagamos un pasón. Las 7 fiestas. Levítico capítulo 23. Así es que yo creo que solo comentemos y en el futuro pues podemos regresar y siempre vamos a encontrar algo más. Pero estas 7 fiestas son importantes. Hay círculos también dentro del cristianismo hoy en día que están promoviendo el que la gente celebre literalmente estas fiestas. Ahora, en primer lugar, es imposible celebrarlas literalmente tal y como lo estableció el Señor, porque cabe el detalle que ya no existe tal cosa como las ofrendas de animales. Entonces, sin los sacrificios de animales es imposible celebrar estas cosas, así como lo establece la palabra de Dios, ¿verdad? Además, el Señor Jesucristo cumplió en sí mismo y está cumpliendo en sí mismo el lado espiritual de estas fiestas, y Él viene a nuestro corazón a darnos la experiencia espiritual para que nosotros podamos celebrar estas fiestas. ¿Qué creen? Todos los días de nuestra vida. Una vez llega esa experiencia espiritual a nuestra vida. Amén. Pero son importantes las fiestas porque además son proféticas. Hay 4 que ya se cumplieron en la persona del Señor Jesucristo y hay 3 que están por cumplirse. Vaya, vamos a ver cuáles y cómo. Pero vámonos a Levítico capítulo 23, verso 1. Levítico 23, 1. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ahora, la idea de convocar a estas fiestas, y vamos a verlo, creo que en la de los en la de los tabernáculos, es donde, no, en la de las trompetas aparece explícitamente la palabra sacar. Se recuerdan que significa recordar o traer a la memoria. En el Antiguo Testamento Dios estableció estas fiestas para que los israelitas siempre, año con año, una vez llegaran a la tierra de Canaán, estuvieran trayendo a la memoria las cosas maravillosas que Dios hizo desde que los sacó de Egipto hasta que los metió a la tierra de Canaán. Porque pues ni siquiera la generación que salió de Egipto entró a Canaán, con excepción de 4 individuos: Josué, Caleb y 2 sacerdotes, Eleazar y Fines. Pero de ahí toda la generación que salió de Egipto se murió. Así es que esta siguiente generación, que fue la que poseyó la tierra de Canaán, ellos no estuvieron allí para ver a Dios librarlos por medio de la sangre del Cordero de la Pascua, de la muerte de los primogénitos, y no estuvieron allí para ver la columna de nube y fuego delante y sobre ellos. No estuvieron allí para ver a Dios partir las aguas del Mar Rojo o manifestarse en fuego en el monte de Sinaí. Entonces Dios estableció entre varias razones estas fiestas para que las celebraran año con año y nunca olvidaran cuán maravilloso fue Dios con ellos, ha sido Dios con ellos, y de paso aprendieran lo que significan todas esas experiencias que Dios tuvo para su pueblo Israel. Amén. Bueno, para ellos fueron experiencias externas bajo la dispensación del antiguo pacto, ¿verdad? Porque no les tocaron el corazón. Ahora, ¿saben qué es lo más sorprendente? Una vez entraron a Canaán, ya no oímos nunca nada acerca de la celebración de las fiestas. Y hoy uno cosas escandalosas, como por ejemplo hasta en tiempos del rey Ezequías celebraron la Pascua, cosa que desde los días de Salomón no lo habían hecho.
O en tiempos de Nehemías, dice, desde los tiempos de Josué no habían celebrado la fiesta de los tabernáculos y se habían puesto debajo de estas ramas de estos 4 diferentes tipos de árboles para recordar cómo fue que Dios los guardó en su trayectoria por 40 años de desierto, ¿verdad? Y veló sobre ellos porque pues ellos no tenían nada físico para defenderse y protegerse. Dejaron de recordar, entonces adivinen qué pasó. Como dejaron de recordar, se empezaron a enfriar en su relación con Dios. No santificaron el oído del alma, que es la memoria. Y entonces al rato empezaron a oír otras voces por ahí y después de un tiempo terminaron actuando igual que las naciones vecinas, adorando a sus ídolos y haciendo las mismas cosas, y se alejaron por completo de Dios. Así es que entiendo el valor y la virtud de recordar. Pero déjenme decirles algo nuevamente, porque para ellos fueron experiencias, digamos, literales. Ahora, a usted tiene que esforzarse por recordar el día de su salvación. Y yo no. Es algo que agradezco todos los días. Porque para mí no fue una experiencia externa. Yo como observador viendo algo que pasa por allá. No, señor, fue una experiencia personal, interior. Es algo que llevo dentro desde ese día hasta acá. Entonces en mis tiempos de oración continuamente empiezo diciendo: Señor, gracias por mi salvación, y gracias por mi bautismo con el Espíritu Santo, y gracias por tu nombre. Y a veces empiezo a darle gracias a Dios por todas las personas que tuvieron algo que ver en que yo llegara al conocimiento del Señor. Le he dado gracias a Dios por Casiodoro Reina y por Cipriano Valera. Le doy gracias a Dios por los traductores de la Biblia, King James. Le doy gracias a Dios por James Strong. Cierto, amén. O sea, de esa manera uno nunca va a olvidar todo lo que Dios ha hecho y ha usado para traerlo a uno hasta aquí, ¿verdad? Amén. Pero bueno, sigamos. Verso 4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Y aquí va la primera. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua. Pascua es de Jehová. Luego dice, a los 15 días de este mes, o sea, al día siguiente de la Pascua, es la fiesta solemne de los panes sin levadura. A Jehová, 7 días comeréis panes sin levadura. Van a haber 7 siempre en conexión con estas fiestas. El primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Entre paréntesis, algunos de ustedes tal vez no saben, santa convocación o alto Shabbat, o un Shabbat especial, que no importa qué día de la semana caía, ese era un Shabbat. Entonces, eso resuelve el misterio de en qué día de la semana murió el Señor Jesucristo, cuando fue crucificado. Amén. Ahora, sabemos que resucitó el primer día de la semana. Eso es un día después del Shabbat, porque el Shabbat es el último día de la semana. O sea, sabemos que resucitó un día domingo, ¿de acuerdo? Pero estuvo 3 días y 3 noches en la sepultura y su alma estuvo en el Seol 3 días y 3 noches. Es un gravísimo error ubicar su muerte en día viernes. En primer lugar, el calendario judío no se cuentan las horas igual que el nuestro. El día judío empieza a las 6 de la tarde. Y así como en el Génesis dice fue la tarde y la mañana, el día primero y el día segundo y el día tercero. El día empieza con la tarde. El día empieza con la humildad y termina con la exaltación. Amén. En cambio, los orgullosos occidentales empiezan el día con la exaltación y termina con la humildad, ¿verdad? Bueno, el hecho es que si el Señor Jesucristo estuvo 3 días y 3 noches sepultado y sabemos que Él murió en lo equivalente a las 3 de la tarde, básicamente murió.
Y vino José de Arimatea a pedir su cuerpo y se apuró a que le dieran el cuerpo y a poder manipular el cuerpo del Señor Jesucristo y a poder envolverlo, ungirlo y envolverlo en sábanas y ponerlo en una tumba, un sepulcro nuevo, ¿verdad? Porque venía la celebración de la Pascua y era Shabbat y se supone que ahí ya todo el mundo tenía que cesar sus actividades. ¿Se recuerdan? Ok, era el Shabbat de la Pascua. Es lo que acabamos de oír aquí. O sea, la Pascua es el 14 del primer mes del año, el mes de Abib. Y al día siguiente es una santa convocatoria y empieza la fiesta de los panes sin levadura. No importa qué día de la semana caiga. Entonces no está hablando de que al día siguiente era sábado. Está hablando de que al día siguiente era un alto Shabbat. ¿Lo ven? Una santa convocación. Entonces hagan la matemática. Jesús murió día miércoles. De miércoles a las 6 de la tarde a jueves a las 6 de la tarde es día 1. De jueves a las 6 a viernes a las 6, día 2. De viernes a las 6 a sábado a las 6, día 3. Y el primer día de la semana, muy de mañana, fueron las mujeres a la tumba y encontraron la piedra corrida y la tumba vacía. ¿Lo ven? ¿Resuelto el problema? Ok, perfecto. Bueno, pues al día siguiente de la Pascua venía panes sin levadura. Por 7 días, perdón, comían panes sin levadura con hierbas amargas. Y luego dice, verso 9, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy. Estas fiestas eran para celebrarlas en la tierra de Canaán. La Pascua, el otro día les dije, la Pascua no la celebraron en el desierto. Olvidé añadir, con la salvedad de esa primera Pascua que celebraron al pie del monte de Sinaí, unos días antes de salir y dejar atrás el monte de Sinaí, camino a su jornada tierra de Canaán. Ahí es donde no celebraron más Pascuas. Todo esto era para celebrar, para recordar en la tierra de Canaán. Entonces, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla. Esa es una medida de grano, un homer o un décimo de efa, por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente, al día de reposo, la mecerá. Hay una versión del Antiguo Testamento griega, se llama la Septuaginta, y muchas Biblias traducidas al castellano y a otros idiomas las han tomado de la Septuaginta. Y en la Septuaginta dice, en la mañana del día primero, ese es día domingo, y este es para la fiesta de las primicias. En la mañana, vamos a ver, el día siguiente del día de reposo o en la mañana del día primero. Así es que eso coincide con el Señor Jesucristo, quien resucitó el día primero. Ese día era que mecían las primicias, ¿ok? Y siempre está el debate de que por qué nosotros no nos reunimos sábado sino domingo, porque la Biblia dice Shabbat, ¿verdad? Pues si lo analizan, si nos vamos a los altos Shabbats, ¿qué importa qué día de la semana se celebraran? Amén. Y yo me he puesto a pensar en estas cosas. Si los judíos usaban sus sinagogas el día sábado, entonces los cristianos no podían usar la sinagoga el día sábado, ¿verdad? Así es que hay razones. En fin, ahora, estas son las primeras 3 fiestas que venían de junto y se celebraban en primavera. Tocamos varias cosas ahí. Luego, bueno, concentrémonos con estas 3. Estas fiestas han tenido su cumplimiento en la persona del Señor Jesucristo de la siguiente forma. Número 1, ¿qué día murió Jesucristo en la cruz del Calvario? Sino el día de la Pascua, su muerte, su sacrificio. Luego, por una semana tenían que comer panes sin levadura con hierbas amargas. Los panes sin levadura son panes dulces porque la levadura amarga un poquito la masa, pero tenía que acompañarlo con hierbas amargas.
Entonces ahí hay un balance entre dulce y amargo, ¿sí? O placentero y doloroso. ¿La muerte del Señor Jesucristo es algo dulce o amargo? Para él amargo, pero adivinen qué, para nosotros es lo más dulce que pudo haber pasado. Entonces ahí tenemos el pan dulce con hierbas amargas. Y para que haya la dulzura de la salvación, Jesucristo tuvo que experimentar la amargura de la muerte. Además, la levadura, ahorita vamos a ver en la fiesta de las primicias o en la siguiente Pentecostés, pero la levadura, hay levadura buena y levadura mala. Según el contexto en la Biblia, hay una levadura de la que tenemos que librarnos, ¿verdad? Pero hay una buena levadura que representa el poder de resurrección del Señor Jesucristo. Cuando se celebró la fiesta de los panes sin levadura, esto representa la muerte de Jesús y representa esos días que Jesucristo estuvo en la tumba y en el Seol, su alma. Ahí no puede haber levadura porque el poder de resurrección de Dios todavía no ha operado. Operó al tercer día levantándolo de la muerte. ¿Ven qué perfecto es el Señor? Amén. Entonces, la fiesta de los panes sin levadura, con hierbas amargas. Sin levadura significa que no hay nada que eleve el pan, no hay nada que lo levante. En otras palabras, el poder de resurrección todavía no ha entrado en acción, porque Jesús está pagando el precio, tomando su lugar y tomando el mío, amén, estando su alma en el infierno y estando su espíritu en las manos del Padre y estando su cuerpo en la sepultura. Panes sin levadura, entonces, ¿saben qué? Bueno, muerte en la cruz debiera haber puesto yo aquí, ¿verdad? Muerte, cruz. Estos son sepultura, digámoslo así, ¿verdad? Y luego viene la fiesta de las primicias. Cuando termina la fiesta de los panes sin levadura, una vez entraran a la tierra de Canaán, en primavera, pues acaban de sembrar su campo, acaban de poner semilla en su tierra, pero siempre están esas semillitas que son más fuertes que otras y de repente, ¡puf!, empiezan a brotar de primero. Entonces, aún en primavera, recién sembrada la cosecha, las plantas que dieran primero que asomaran primero la cabeza, viene el Señor y dice: esas tráiganmelas a mí y mésanlas delante de mí, son primicias para el Señor, amén. Y ahorita voy a darles las citas, pero eso representa la resurrección del Señor Jesucristo. La resurrección del Señor Jesucristo. Él murió precisamente en la fiesta de la Pascua. Y él estuvo en la sepultura precisamente cuando los judíos estaban comiendo panes sin levadura con hierbas amargas. Y luego el Señor Jesucristo resucitó. Amén. Como primicia. El primero en haber resucitado por la gloria no engendrada del Padre para vivir para siempre y no morir jamás. Ahora, eso es lo lindo. Si Él es la primicia, o puesto que Él es la primicia, eso significa que hay toda una cosecha que viene detrás, ¿verdad? Hay toda una cosecha que viene detrás. Bueno, entonces, detengámonos aquí y elaboremos un poquito. La Pascua, eso ya lo comentamos la semana pasada. Solo leamos 1 Corintios 5, verso 7. Ahora, ¿en qué se relacionan esas fiestas con nosotros y con nuestra experiencia personal? Pues la Pascua llega el día de nuestra salvación. Ese día la sangre de la Pascua nos liberta de la paga del pecado, que es la muerte y el infierno, y salimos libres de la condición en la que nos encontrábamos como pecadores perdidos. ¿Están de acuerdo? Amén. Ese día. Entonces, 1 Corintios 5, verso 7 dice, aquí están juntando Pascua con levadura porque era parte, todo funcionaba junto. Leamos desde el verso 7. Dice, verso 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Es la mala levadura.
Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Ahora, Pablo aquí no nos está mandando a celebrar literalmente, a hacer todas las procedimientos y actividades literales para celebrar la Pascua. Lo que está diciendo es: nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros, puesto que ya esa es una experiencia que llegó para quedarse. Entonces, ahora rebusquen si hay levadura en su mente, en su corazón. ¿Qué es la levadura? Aquí lo dice: falta de sinceridad, falta de verdad. Algo que está inflando artificialmente las cosas. Y como inflamos nuestras historias a veces, ¿verdad? O nos inflamos nosotros a nosotros mismos, tratando de hacer alarde de nosotros mismos. Dice: ya Cristo fue sacrificado por nosotros. Ya no necesitamos más. Pues no hay más, nada más que la sangre preciosa del Señor Jesucristo. ¿Qué más necesitamos? Dice: ya la Pascua llegó, ya la Pascua nos alcanzó. Nosotros celebramos la Pascua todos los días de nuestra vida cuando le damos gracias al Señor por nuestra salvación. Y puesto que la Pascua ya llegó y ya está operando en nosotros, ¿saben cómo podemos celebrar la Pascua todos los días de nuestra vida? Cuando de repente empezamos a darnos cuenta que algo está tratando de esclavizarnos, alguna cosa, algún pensamiento, algún sentimiento. Bueno, la sangre de la Pascua nos liberó el día 1. Ahora, los israelitas sacrificaron el animalito y ungieron el dintel y los postes con la sangre del cordero de la Pascua, pero ellos estaban adentro de las casas comiendo el cordero. ¿Se acuerdan? Comieron del cordero y ungieron el dintel y los postes de sus puertas con la sangre. Entonces, ¿qué espera Dios ahora de nosotros, cristianos salvos? Comamos del Señor Jesucristo todos los días de nuestra vida. ¿Cómo? Comiendo su palabra. ¿Qué otra cosa? Amén. Y luego, si hay algo que está teniendo la tendencia a querer esclavizarnos, estamos dejándonos esclavizar por algún sentimiento, nos estamos dejando llevar por la ira, por el enojo, por cualquier otra cosa. Para eso está la sangre. Si nos liberó el día 1, es la misma sangre. Puede seguirnos liberando hoy de lo que necesitemos ser liberados. Entonces, ya no necesitamos nosotros hacer los procedimientos religiosos y celebrar una Pascua física. Eso no tiene ninguna virtud, ningún valor moral ni espiritual. Amén. Pero si somos agradecidos con la sangre de Jesucristo y estamos echando mano del poder de esa sangre todos los días de nuestra vida, y estamos comiendo del cordero todos los días de nuestra vida, la porción que necesitemos. Jesús, hoy necesito tu fuerza. Señor Jesús, hoy necesito tus ojos para poder ver como tú ves. ¿Qué tal sus oídos? Amén. Necesito tus manos, necesito tus pies, Señor, para que mis obras te agraden, para poder ir a donde tú quieres que yo vaya. Amén. Así estamos celebrando la Pascua. Al mismo tiempo que estamos rebuscando aquí adentro si todavía hay de la mala levadura, de falta de sinceridad, ¿verdad? Falta de honestidad. Si nos vamos a ver. Mateo capítulo 16, verso 6. Mateo 16, 6. Leamos desde el 5, Mateo 16, 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ellos pensaban dentro de sí diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Ay, qué paciente fue Jesús con sus discípulos.
Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué hombres de poca fe? Solo vieron y oyeron con los ojos y las orejas físicas, pero no vieron más allá con los ojos del Espíritu, ¿verdad? ¿No entendéis aún ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas cestas recogisteis. O sea, el punto de discusión aquí no es el pan. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. La levadura, como les digo, es esa cosa que infla la masa, ¿verdad? Y la hace verse más grandiosa de lo que realmente es. Porque es grandiosa, pero no es sustancia, es aire, pues. Como el pan francés, ¿verdad? Cada vez tiene más levadura, cada vez tiene más aire. Pero nosotros tenemos mucha levadura, esa la traemos de fábrica, de muy atrás, ¿verdad? Y entonces el Señor nos manda a rebuscar dentro de nuestro corazón, nuestras actitudes, a ver si hay falta de sinceridad, falta de honestidad, falta de verdad en la manera como estamos actuando, como estamos reaccionando, y simplemente sacar la levadura de nuestra casa. Los judíos tenían y tienen, los que celebran la Pascua, la costumbre de esconder algunas bolsitas de levadura en algunos rincones de su casa, y entonces se convierte en una actividad muy bonita para los niños. Tienen que ir a encontrar las bolsitas de levadura que escondieron los papás y las tienen que sacar de ahí antes que den las 6, porque a las 6 van a celebrar la Pascua, ¿verdad? Bueno, nuevamente, tener levadura física en nuestra despensa no nos va a hacer más o menos espirituales, pero tener levadura en el corazón y en la mente, eso sí va a operar negativamente, ¿verdad? En detrimento de nuestro crecimiento espiritual. Entonces nosotros tenemos que sacar esa levadura de ahí. Amén. Ahora, hay otra levadura que es la buena, pues esa sí queremos. Es el poder de resurrección del Espíritu Santo. Y si nos vamos a Mateo 13:33, aquí obviamente está hablando de la buena levadura. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Esta es la buena levadura. La levadura empieza a conquistar cualquier resistencia que encuentra en el camino, y cuando venimos a sentir, toda la masa está leudada. Pusimos un poco de levadura ahí, de repente al rato toda la masa se vio afectada. Ahora, aquí lo está poniendo como algo bueno. Quiere decir que el poder del Espíritu Santo, una vez llega, el Señor, o el poder de resurrección de Dios que viene por medio del Espíritu Santo, una vez llega, el Señor quiere que afecte cada área de nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida, todas. De tal manera que ya no haya un divorcio entre nuestras actividades de lunes a sábado y nuestras actividades del día domingo. O, cuando estoy en la iglesia yo me comporto de esta manera, pero el resto de la semana yo me comporto de esta otra manera. O en esta área de mi vida sí, pues aquí sí tengo que ser piadoso en mi conducta y todo lo demás. Aquella otra, no, esos ya son mis negocios, esos ya son mis asuntos, eso ya es mi vida privada. Pues ahí la levadura no ha terminado de leudar toda la masa, ¿verdad? Y el Señor quiere que la buena levadura leude toda la masa. Por eso dice: todo lo que hagamos, hagámoslo para el Señor Jesucristo. Todo lo que hagamos es hasta lo que nos comemos. Ese es el contexto en el que Pablo lo dijo ahí en Corintios, ¿verdad? Si van a comer o no van a comer, refiriéndose a cosas conectadas con, ¿se acuerdan ustedes? Con ídolos y cosas así. Dice: si lo van a hacer o lo van a dejar de hacer, háganlo para el Señor Jesucristo. Amén. Si vamos a ir y participar, o nos vamos a abstener de ir y participar, hagámoslo para el Señor Jesucristo. Amén. La manera como vamos a presentarnos delante de la gente, hagámoslo para el Señor Jesucristo. No, mi vida devocional es una cosa y mi vida personal y mis gustos personales son otra.
pues hay ahí un pedazo de masa que no ha sido tomado por la buena levadura, ¿verdad? Me estoy explicando. Amén. Y el reino de los cielos es la nueva ciudad. La nueva ciudad va a estar poblada de gente que dejó que el poder de resurrección del Señor Jesucristo tomara posesión de sus pensamientos, de sus sentimientos, de sus acciones, de cada área de su vida, de la manera como se conduce, la manera como se viste, la manera como habla. Amén, lo que hace. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Regresemos a Levítico 23. Levítico 23. La Pascua pues tiene que ver con la muerte en la cruz del Señor Jesucristo. La fiesta de los panes sin levadura tiene que ver con Jesucristo en la sepultura, ¿verdad? Y la fiesta de las primicias tiene que ver con Jesucristo, la primicia de los que resucitan, el primer fruto. Amén. Y regresemos a Levítico 23, verso 9. Levítico 23, 9. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. Al día siguiente del día de reposo la mecerá. Y esta era una cosa preciosa, porque ponían esta medida de producto, de fruto de la tierra en las manos del sacerdote, y él venía delante de Dios y decía: Señor, aquí estamos presentándotelo. Tú eres el dueño. Tú eres el dueño de la sustancia. Tú eres el dueño de la energía invertida para producir esta sustancia. Tú eres el dueño del resultado de esta sustancia. Y por eso nosotros creemos en darle primicias al Señor Jesucristo y en traerlas a la casa de Dios y decirle: Señor, eres tú quien ha provisto de la sustancia, de la energía, del tiempo, del intelecto, todo lo que hay detrás de la producción de esto. Así es que venimos y te lo entregamos a ti. Amén. Y cuando el Señor santifica lo que le estamos presentando como primicia, les prometo que el Señor santifica el resto de la cosecha. ¿Sí? Ustedes saben, hay un montón de libros, ¿verdad? El secreto para ser prósperos. Bueno, el secreto para ser verdaderamente prósperos es honrar a Dios con nuestras primicias, porque eso garantiza su bendición sobre todo el resto de la cosecha y del producto. Es la verdad. Amén. Y uno está trayendo las primicias no con la intención de que Dios le santifique todo el resto de su trabajo. Uno lo está haciendo porque uno está dándole al Señor lo primero y lo mejor, y es lo que el Señor bendice. Amén. Ok, hay toda una lección en el libro de Deuteronomio acerca de las primicias, pero miremos esto. Verso 12. El día que ofrezcáis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Un corderito. Eso es lo que le traemos al Señor. Le traemos los primeros frutos y le traemos un corderito. Esto es precioso. Y como holocausto significa, esa es una ofrenda voluntaria de olor grato. No es para expiar el pecado ni nada de eso. Es nuestra alabanza y adoración al Señor. Así es que la salvación nuestra salvación representada por la Pascua el poder de resurrección de Cristo obrando en nosotros. Cuando Él nos bautiza con su Espíritu Santo, Él nos bautiza con su poder de resurrección. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso hace que nosotros mismos empecemos a dar nuestros primeros frutos al Señor. ¿Verdad que sí? Empezamos a hacer nuestras primeras entregas, empezamos a hacer las primeras elecciones trascendentales en donde es obvio que estamos favoreciendo al Señor en nuestras elecciones y estamos negándonos de cosas porque ya sabemos que a Dios no le gusta y que Dios no quiere. Y empezamos a dar nuestro primer fruto.
Pero apenas estamos empezando, apenas tenemos la salvación o la salvación y el bautismo con el Espíritu Santo. Bueno, todo eso que ya estemos produciéndolo, traigámoselo al Señor. No digamos a la que linda la obra que Dios está haciendo en mi vida y a través mío. Pero tal vez ya tenemos gente a nuestro cargo, tal vez ya estamos enseñando aquí, tal vez ya estamos yendo allá. Y a veces se nos olvida regresar y darle al Señor toda la gloria y darle a Él las primicias. Amén. ¿Qué tal las primicias del día? Yo recibí al Señor cuando estaba ya en la universidad y la carga de estudios era increíble y además yo trabajaba medio tiempo. Así es que el Señor me salvó y pues habían épocas en las que yo tenía más energía para levantarme de madrugada y hacer mis tareas y después irme a trabajar. Perdón, es alergia al aire acondicionado, disculpen. Y luego había épocas durante el semestre en donde yo no tenía energías para levantarme temprano, entonces mejor hacía mis tareas, nomás regresaba de las clases, me acostaba tarde y al día siguiente me levantaba para ir a trabajar. En el proceso estaba de levantarme temprano para hacer mis tareas. Me acuerdo que yo ponía mi reloj, probablemente lo ponía a las 4 de la mañana, porque pues a las 8 tenía que estar ya en la oficina, ¿verdad? Para hacer mis tareas. Y una vez el pastor de jóvenes, un hermano que amamos mucho, dijo: pongan al Señor Jesucristo de primero. Y yo dije, yo quiero hacer eso, pero no sé cómo se hace. Entonces fui y le pregunté, le dije, ¿cómo pongo al Señor Jesucristo de primero? Entonces me dijo, mira, por ejemplo, vas a hacer un examen, ora primero. Y así estás poniendo al Señor Jesucristo de primero. Bueno, pues sí, pero algo se quedó insatisfecho, ¿verdad? Y dije, tiene que haber algo más en eso de poner al Señor Jesucristo de primero. Bueno, un día sonó el despertador a las 4 de la mañana y el Señor me habló. ¿Saben qué me dijo? Él me ha hablado pocas veces de esa manera, pero vaya si lo ha hecho. Cuando lo hace, me dijo: ¿y cuántas veces te has levantado a esta hora para buscarme? Miren, fuera de sentirme reprendido, me sentí la persona más feliz del mundo, como que me dieron un regalo. Eso es poner a Dios de primero. Entonces al día siguiente puse mi reloj a las 3 de la mañana. Oré media hora, leí mi Biblia media hora y entonces me puse a hacer mis tareas. Bueno, ya adentrado el semestre ya no tenía yo energía para levantarme a las 3 de la mañana. El reloj sonaba, ese no le faltaba energía. Pero yo me levantaba a las 4. Una vez me pasó cabal, abrí los ojos una hora después a las 4. Y yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. Pero dije, Señor, tú eres primero. Oré y estudié mi Biblia de 4 a 5 y a las 5 me puse a hacer mis tareas. Eso sí, me puse a orar: Señor, tengo una hora menos para hacer mis tareas, ayúdame a ser eficiente. Ya cuando iba terminando el semestre, ya no me podía levantar yo ni a las 4, ¿verdad? Del cansancio, me levantaba a las 5. Ahora si oraba de 5 a 6 ya no podía hacer tareas, porque a las 8 tenía que estar en el trabajo. Entonces le dije: Señor, te voy a poner a ti de primero. Oraba y leía mi Biblia y me iba a trabajar sin haber hecho mis tareas. Entonces le decía: Señor, hazme ser súper eficiente en la oficina para poder rascar un poquito de tiempo para terminar ahí mis tareas. Y las hacía, miren, a unas velocidades increíbles. Y cuando llegaba a la universidad, yo todavía con pena de que había hecho tan a la carrera las cosas. Y resulta ser que tenía compañeros, ellos no trabajaban ni estaban involucrados en una iglesia ni nada de eso. Y el día que teníamos que presentar un proyecto, llegaban hasta como un minuto antes del tiempo para presentarlo, para terminar de hacer unas cosas espectaculares con sus proyectos. Y yo llegaba así corriendo y todo lo había hecho rápido y todo, pero había puesto a Dios de primero. Entregábamos nuestros proyectos, se tardaban un par de horas en calificarlos. Cuando nos daban las calificaciones, la mía era la mejor siempre. Eso es poner a Dios de primero. Dios honra a los que le honran. Amén. Atrevámonos a darle al Señor nuestra ofrenda de primicias, de primeros frutos.
Y el Señor está llenándonos de su Espíritu Santo y abriéndonos su palabra. A medida que nos llena con el Espíritu Santo, démosle a Él los primeros frutos. Si tenemos el fuego del Espíritu Santo, démoselo a Él de regreso, alabándolo en las demostraciones del Espíritu. Amén, amén. La palabra está cobrando vida, démosela a Él de primero. ¿Cómo? Inclúyala en sus oraciones y ore pura palabra en sus oraciones. Y Él está dando a Dios las primicias de todos sus frutos. Ahora, esto iba acompañado pues de un corderito. Quiere decir que apenas estamos empezando a calentar motores, apenas estamos empezando con las primicias, pero ya le estamos dando a Dios nuestras primicias. Verso 13: su ofrenda, aparte de la gavilla que el sacerdote tenía que mecer, será de 2/10 de efa de flor de harina amasada con aceite, ofrenda encendida a Jehová en olor gratísimo, y su libación será de vino, la 4ª parte de un hin. No comeréis pan ni grano tostado ni espiga fresca hasta este mismo día. O sea, tú no te puedes hacer un pan tú hasta que no le hayas dado al Señor las primicias de tu grano y de tu trigo y de tu aceite. Ahora, aquí tenían que traer el grano, no eran panes ya fabricados, era su grano y su aceite y su vino, o sea, el puro producto, ¿verdad? Amén. El aceite habla de la unción del Espíritu Santo, el vino habla del gozo del Espíritu Santo y del poder de la sangre también del Señor Jesucristo. Y a ver qué otra cosa. El harina habla de la palabra de Dios. Entonces tráiganle al Señor como ofrenda lo que ya han aprendido, lo que ya saben, lo que ya han experimentado. Vengan y póstrense delante del Señor y denle gracias por lo que ya han caminado. Y de esa manera estamos dándole nuestra ofrenda de primicias al Señor Jesucristo. Amén. ¿Saben? Nuestros servicios del domingo serían todavía más espectaculares si estuviéramos enfocados en que el domingo venimos a dar, no a recibir. Venimos a darle a Dios nuestras primicias. Venimos a darle gracias por todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos caminado, todo lo que sabemos, todo lo que tenemos que hemos recibido de parte del Señor. Amén. Eso es lo que Dios espera, nuestras primicias. Ok. Estas 3 primeras fiestas se celebraban pues en la primavera, iban juntas estas 3. Ya vimos cómo Jesucristo las cumplió en sí mismo y ya vimos cómo el principio espiritual opera en nuestras vidas y el Señor espera que sigamos en lo personal celebrando estas fiestas, ¿verdad? Espiritualmente hablando de manera personal. ¿Está claro hasta aquí? Amén. Miren, déjenme darles algo a notar. Dice, a ver, yo creo que tendría que ser capítulo 23, verso 14. Y ¿se acuerdan cuando hablamos acerca de los estatutos? Los estatutos están del lado del candelero. Y ya nunca les di toda la lista, pero yo me tomé la tarea de hacer toda la lista de todas aquellas cosas que Dios instituyó por estatuto perpetuo. Y les tengo noticias, en la lista están todas las fiestas. Perpetuo es olam o eterno. Verso 14, al final, cuando termina de explicar las primicias, dice: estatuto perpetuo es por vuestras edades en donde quiera que habitéis. Entonces la pregunta es, si esto es algo eterno, ¿cómo se va a aplicar esto en el milenio? ¿Cómo se va a aplicar esto en la edad perfecta? ¿Cómo se va a aplicar esto en el futuro? Ahí es donde nos damos cuenta que el Señor tenía un principio espiritual detrás de la forma. Los israelitas se quedaron solo con la forma. Amén. Pero lo que Dios quiere es que encontremos el principio espiritual para vivirlo hoy, mañana, después de haber sido resucitados y por toda la eternidad que estemos sirviendo al Señor. O sea, ahí va a estar nuestra gratitud por nuestra salvación y nuestra gratitud por todo lo recibido. Dios va a ser el primero siempre. Amén. Nuestra gratitud por que aquello que fue tan amargo para el Señor como sus padecimientos y su muerte vino a ser tan dulce para nosotros porque recibimos salvación. ¿Lo ven? Estatuto perpetuo. Entonces, estas cosas Dios las estableció para ayudarnos a entender
la clase de experiencias que tenemos que estar viviendo todos los días de nuestra vida. Nunca deje de darle gracias a Dios por su salvación. Nunca deje de darle gracias a Dios por el precio que pagó Jesucristo por su salvación. Yo le doy gracias, primero le doy gracias al Padre por Cristo Jesús, Señor nuestro. Luego me enfoco en el Señor Jesucristo y ¿saben qué le digo? Le digo, Señor, gracias por toda la vergüenza que tuviste que sufrir y todo el dolor que tuviste que sufrir. Gracias por tus padecimientos y gracias por tus sufrimientos. Todo eso lo hiciste por mí, Señor Jesús. Gracias. Amén. Allí estamos comiendo panes sin levadura, con hierbas amargas. Amén. Y luego pues la ofrenda de primicias. Darle al Señor lo mejor y lo primero. Y darle a Él primero gratitud y alabanza por lo que Él nos dé de su palabra, de su espíritu. Amén. Bueno, pasaban 50 días desde la celebración de la Pascua y eso nos llevaba a medio año, al mes de junio más o menos. Y ahí se celebraba Pentecostés o la fiesta de las semanas. Y en verano, pues ya la cosecha empieza ya pues las plantitas ya crecieron, brotaron y ya hay otro nivel de primicias. ¿Está claro eso? O sea, aparte son las primeras plantitas que salen cuando recién pusimos la semilla en la tierra y aparte son los primeros frutos que empieza a producir nuestra cosecha en verano. Por supuesto, en otoño se termina de recoger toda la cosecha, pero en verano también hay primeros frutos. Y en Levítico 23:15, contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo, contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Ya ven, aquí no solo era la harina, el aceite, no. Ahora tenían que fabricar panes. O sea, ya era más elaborado lo que tenían que mecerle al Señor. Porque ya para el verano ya la cosecha estaba un poquito más madura. Y nosotros tenemos que madurar. Y a medida que maduramos, Dios espera que nuestras ofrendas a Él sean más completas y más maduras. ¿Vieron eso? Ajá. Por eso a veces me oyen decir, miren, nos ven a alabar a Dios como estamos alabando a Dios. Bueno, es porque aprendimos a hacerlo hace años. Y no puede ser que hoy estemos alabando a Dios igual que hace 35 años, pues. O sea, si yo estuviera orando hoy igual que cuando empecé, yo estaría estancado. ¿Qué otra palabra me describiría? Y si yo estuviera alabando a Dios en la misma capacidad y con la misma intensidad hoy que hace 35 años, yo sería el presidente del club de los estancados. ¿Cómo así? Hoy usted ya tiene 5 años de ser cristiano, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años, 40 años de ser cristiano. ¿Y ahora igual? ¿Y alaba igual? Y solo entiende las mismas escrituras del principio y le da un trabajo horrible entender todas las demás escrituras. Eso no es buena seña, pues. En algún momento se acomodó. Yo conozco gente que se acomodó hace como 50 años. Sí, lo siento, pero así es, ¿verdad? Pues desacomodémonos. Amén. Ya cuando llegó el día de Pentecostés ya no era nada más un puñadito de harina y de aceite y de vino. No, Señor, ahora tenían que traer 2 panes bien cocinaditos, de 2 décimas de efa de flor de harina, o sea, el doble que cuando ofrecieron sus primicias de la primera tanda de ofrendas, cocidas con levadura como primicias para Jehová. Ahora sí necesitamos levadura. ¿Saben por qué Pentecostés está conectado con el ministerio del Espíritu Santo? Y la buena levadura habla del poder de resurrección. Amén.
Espíritu Santo. ¿Cuándo cumplió el Señor Jesucristo en sí mismo o cuando se dio el cumplimiento de la fiesta de Pentecostés? Eso es re fácil. El día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2 verso 1, estaban los 120 discípulos de Jesús en el aposento alto, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento impetuoso, y se pusieron lenguas de fuego sobre las cabezas de cada uno de ellos, y fueron todos bautizados con el Espíritu Santo, y todos empezaron a hablar en otras lenguas, precisamente el día de Pentecostés. Así es que esa fiesta tiene su cumplimiento en Jesucristo, el día que Él envió al Espíritu Santo, y esa fiesta tiene su cumplimiento en nosotros el día que somos bautizados en el Espíritu Santo. Amén. Entonces, o sea, si no estamos bautizados con el Espíritu Santo, celebrar físicamente esa fiesta no nos va a bautizar con el Espíritu Santo. Y si ya estamos bautizados con el Espíritu Santo, ¿qué necesidad tenemos de celebrar físicamente la fiesta? Amén. Y ofreceréis con el pan. Ahora, ¿se acuerdan? En primicias, número 3, era un corderito. Ahora en verano, cuando ya hay más crecimiento, más madurez, dicen, no, ahora no quiero un corderito, quiero 7 corderos. 7 corderos de un año, sin defecto. Un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová. Con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida en olor grato para Jehová. Wow, ahora Dios espera una alabanza más jugosa, ¿verdad? Más sustanciosa. O sea, no le siga trayendo un corderito. Si usted ya va por Pentecostés, Dios quiere 7 corderitos. Amén. Y quiere un becerro. Y quiere 2 carneros. En otras palabras, si usted gritaba al principio, ahora aúlle, pero haga algo. Si usted levantaba las manos y movía así sus dedos cuando empezó a caminar con Dios, ahora que está bautizado con el Espíritu Santo, Dios espera una actuación un poco mejor. Amén. ¿Sí? ¿Qué espera el Señor? Espera más. ¿Por qué? Porque el crecimiento lo ha dado Dios. Amén. Y hay más crecimiento, entonces Dios espera que se note, pues. ¿Sí? Ok. Verso 19, ofreceréis además un macho cabrío por expiación, o como ofrenda por el pecado, y 2 corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. El sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias, y los 2 corderos serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, estatuto perpetuo. Quiere decir que por toda la eternidad vamos a seguir celebrando la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo. En donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. Y luego dice, cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. Y esa es una lección aparte, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió 50 días después de algo relevante o de algo importante? ¿Se acuerdan cuando sacrificaron la Pascua en Egipto los israelitas? ¿Cuánto tiempo les tomó acampar al pie del monte de Sinaí? $50 días. Entonces Pentecostés tiene que tener conexión con la experiencia que tuvo Israel en el monte de Sinaí, porque ellos llegaron a Sinaí precisamente a los 50 días de haber sacrificado el cordero de la Pascua en Egipto. ¿Y qué recibieron en Sinaí? El Señor vino en la columna de nube con fuego. Amén. Y primero estuvo el fuego y los truenos y todo ese despliegue de gloria, y entonces Dios les habló su ley moral. ¿Se acuerdan? Amén. ¿Por qué primero vino con fuego sobre el monte de Sinaí y entonces les habló su ley moral? Porque mire, sin el Espíritu Santo no importa cuánto hablemos, va a ser solo letra y no va a producir ningún cambio. Pero cuando la palabra viene acompañada de fuego y truenos y demostraciones de poder,
esa palabra queda grabada aquí en las tablas de nuestro corazón. Amén. Si usted es ganadero y usted quiere que todos sus vecinos sepan si se le escapa una vaca, que esa vaca es suya, ¿qué hace? La marca. Ahora, no con marcador ni con yeso. Usted agarra un hierro y lo pone en el fuego. Y entonces, pobre animalito, ¿verdad? Pero cuando esa cosa está caliente, produce una marca permanente. Por eso el mover del Espíritu Santo y el ministerio de la palabra van de la mano. Es lo que ocurrió en el monte de Sinaí. Fuego y palabra. Amén. Para producir una marca. Ojalá. Ahora ellos tenían el corazón tan endurecido porque no contaban con la sangre resucitada de Jesucristo, que no les marcó ni el cerebro. Con perdón de nuestros queridos israelitas. Amén. Pero solo estoy haciendo referencia a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Al rato ya estaban adorando el becerro de oro, ¿verdad? Sí. Pero hermanos, por eso es tan importante el ministerio del Espíritu Santo y el fuego. ¿Sí? El Señor toca con fuego, unge con fuego su palabra con el propósito de dejar una marca permanente en nuestro corazón, en nuestra voluntad, en nuestra mente. Así es que a los 50 días de la Pascua estaban acampados al pie del monte de Sinaí y descendió Dios en fuego para darles su ley de fuego. Amén. Por eso es el Espíritu Santo. Tiene muchos ministerios el Espíritu Santo en nuestra vida, pero por algo dice que Él nos guía a toda verdad. El Espíritu Santo hace vivir la palabra de Dios y nos da una experiencia con la palabra para que no sea solo teórica. Entonces, otra vez, Jesús murió el día de la Pascua. Exactamente 50 días después estaban los discípulos en el aposento alto siendo bautizados con el Espíritu Santo. Amén. Y Jesús, miren, Jesús fue su maestro. ¿Cuántas cosas no les enseñó, les compartió? Pero mientras lo estaban crucificando, todo el mundo se fue a esconder, todo el mundo estaba temblando y después estaban lamentándose que a su caudillo, que los iba a librar del yugo del Imperio Romano, ya lo habían matado, entonces ya no hay esperanza y quién sabe qué, hasta que se les aparece Jesús, ¿verdad? Y bueno, resucita, asciende al cielo a los 40 días de su muerte. Los manda a estarse 10 días en el aposento alto y en eso viene el Espíritu Santo. Y el primero que se levanta y abre la boca es Pedro. Y viene Pedro y dice, miren, esto es lo que estaba escrito en el libro de la profecía de Joel. Dice, en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué pasó? El fuego del Espíritu Santo hizo vivir palabra que estaba adormecida en el corazón de Pedro. Él no se puso a estudiar su Biblia ahí para tratar de descifrar qué estaba pasando y explicárselo a la gente. No, llegó el Espíritu Santo y cobró vida todo aquello que estaba adormecido únicamente en teoría en su corazón. Entonces, cuando el Espíritu Santo nos toca, por eso las demostraciones del Espíritu, por eso es tan importante cantar y danzar y brincar y gritar. ¿Saben qué hace eso? Seguro usted ha tenido la experiencia, yo la tengo a cada rato. De repente cosas en las que había estado uno meditando de la palabra de Dios, ¡puf!, cobran vida. Y uno entiende esto y ve aquello y ve lo otro y cobra vida. Amén. Gracias a Dios. Entonces, Pentecostés. Debemos vivir un Pentecostés diario. Y como es un estatuto perpetuo o eterno, no nos va a alcanzar toda la eternidad para darle gracias a Dios, no solo por la salvación y por el precio que pagó Jesús para nuestra salvación, sino también por la experiencia de haber sido bautizados y llenos con el Espíritu Santo. Amén. En los círculos pentecostales lo toman como por dado, como por sentado. Sí, hablo en lenguas. Y no nos ponemos a pensar cuán increíblemente espectacular, eterno, infinita la experiencia. Amén. Como que todo el mundo hablara en lenguas, como que es una cosa de todos los días. No dejemos de agradecer esas cosas, porque no es todo el mundo tampoco. Deberían ser todos los cristianos, pero pues no todos llegan hasta ahí, ¿verdad? Y estamos hablando todavía de cosas básicas. Amén. Bueno, tratando de correr un poquito, luego pasaban varios meses y más o menos en el mes de noviembre
O sea, vamos a ver, ahorita les digo, el séptimo mes del año venía otro grupo de 3 fiestas: trompetas, expiación y tabernáculos. Ahora, estas 3 son proféticas, están esperando ser cumplidas en la persona de Jesucristo. La fiesta de las trompetas tiene su cumplimiento con el arrebatamiento, rapto o resurrección. La fiesta de la expiación tiene su cumplimiento en esos 3 años y medio en los que Dios va a tratar con toda la humanidad, pero de manera específica con el pueblo de Israel, buscando llevarlos a reconocer que Jesucristo es el Mesías y buscando llevarlos al arrepentimiento por haberse apartado de Dios y no haber aceptado al Mesías que Dios les estaba dando para su salvación. Amén. Pongamos aquí, expiación es arrepentimiento. Bueno, voy a poner arrepentimiento. Ese va a venir a los últimos días de la tribulación. Voy a abreviar ahí. Y la fiesta de los tabernáculos no es otra cosa, su cumplimiento, que el hecho que Jesucristo va a venir a vivir, o si se me permite, a tabernaculear con los hombres a partir de su segunda venida. ¿Sí? Milenio, pongamos aquí. Jesucristo en la tierra. Y ahí es donde efectivamente le vamos a llamar Emmanuel, Dios con nosotros. Amén. Ahorita es Dios en nosotros, pero en ese momento va a ser Dios con nosotros, porque Él físicamente va a estar aquí. Entonces, Levítico 23:23. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Pentecostés, bueno, ya nos saltamos, no, ok, sí, 23 y 24. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. La palabra conmemoración viene de la palabra sacar, que significa recordar, traer a la memoria. Entonces, el mes séptimo sonaban trompetas buscando traer a la memoria de los israelitas qué cosa. Cuando Dios descendió sobre el monte de Sinaí, no solo vino con fuego. ¿Se acuerdan qué más hubo ahí? Sonido de trompeta o sonido de bocina. Entonces, cuando sonaban las bocinas el mes séptimo, ¿saben qué estaba tratando Dios de hacer? Que recordaran su ley moral para ver si la habían cumplido o no. Por eso después venía expiación o arrepentimiento. ¿Lo ven? Y cuando suene la trompeta desde los cielos, van a pasar 2 cosas. Los que sí están cumpliendo la ley moral de Dios van a bendecir y van a decir: Señor, ¡yeah! ¡Yo! Amén. Y se van a ir con el Señor. El resto de la humanidad no va a saber ni qué está pasando. Y el pueblo judío va a empezar a rascarse la cabeza y va a decir: ¿será que cumplimos o no cumplimos? Y entonces Dios va a empezar a tratar con esta tierra del lado de su ira, con sus juicios. ¿Sí? Y en el libro de Zacarías, dejemos un dedo acá en Levítico 23, aunque lo último se los voy a terminar narrando porque ni modo. En el libro de Zacarías, a ver, es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Y hay un montón de cosas maravillosas con las trompetas. Pero vámonos a Zacarías, vamos a ver, tal vez capítulo 12. Cuando venga el Señor Jesucristo. Por ejemplo, verso 9. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén.
y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Ese es el linaje de los reyes, ¿verdad? Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, son los descendientes de los profetas. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. ¿Esos quiénes son? Los sacerdotes. Los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Esa es la gente común. Todos los linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Capítulo 13, verso 1. En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y el pueblo de Israel finalmente va a entender que Jesucristo era el Mesías y se van a arrepentir y se van a volver a Él. Ese es el cumplimiento de la fiesta de la expiación para ellos. Ahora, para nosotros, cada vez que el Señor suena su trompeta, ¿cómo suena el Señor su trompeta? Dándonos su palabra, ¿sí? Hablándonos. Amén. La trompeta es para recordar. Y a veces el Señor suena su trompeta regresándonos a principios que ya habíamos estudiado, que ya conocíamos, haciéndonos recordar las elecciones que hicimos entonces y los votos que le hicimos entonces. Y de repente vamos a decir, ups, Señor, yo te dije que te iba a servir aquí, o que te iba a cumplir esto, o que me iba a apartar de aquello, que me iba a dejar del otro, y no lo hice. Entonces miren qué perfecto. Después viene la fiesta de la expiación. Perdóname, 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 perdóname. Amén. Primero viene el trompetazo, después viene la oportunidad para decirle al Señor, perdóname. Y cuando enseñamos la palabra de Dios, eso siempre es un trompetazo, para que vayamos al Señor y le digamos, Señor, perdóname. Aquí me estoy quedando corto, aquí estoy fallando. Amén. Aquí puedo mejorar. Perdóname, perdóname. Amén. Y después de eso viene la fiesta de los tabernáculos, después de expiación. Y para la fiesta de los tabernáculos ellos tenían que conseguir ramas de 4 diferentes clases de árboles, representando con eso las 4 letras del nombre del Señor y 4 ministerios que tiene el nombre del Señor para con nosotros. Y ellos tenían que meterse debajo de esa su enramadita, su tiendita que hacían con ramas, y ahí tenían que pasar la noche bendiciendo al Señor, no solo para recordar cómo en el desierto ellos moraron en tiendas, o sea, cualquier cosa les hubiera pasado, una bestia los hubiera despedazado, porque eso no los protegía. Lo que realmente los protegía era la presencia del Señor. Amén. Por eso tenían que celebrar tabernáculos. Pero en nuestro caso, una vez atendemos la voz de Dios o el sonido de la trompeta, trayéndonos a la memoria cosas que debemos recordar, y nos arrepentimos confesando, Señor, me estoy quedando corto en esto, perdóname y ayúdame. Miren, después viene la fiesta de los tabernáculos. ¿Saben qué ocurre? El Señor hace morar más de su gloria sobre nosotros. Amén. Nos arrepentimos. ¿Qué hicimos con eso? Le proveímos de una casa de sangre a su gloria, a su fuego. Entonces puede venir más de su gloria, más de su presencia a nuestra vida. La gente en donde se ve que hay más presencia de Dios, si me permiten los términos, son un poquito absurdos, ¿verdad? Porque estamos hablando de cosas eternas, pero la gente a la que se le nota un poquito más, que hay más de Dios en ellos, por regla general es la gente más arrepentida y más confesada. No es la gente más perfecta, eso no existe. Ahí todo, en ese sentido todos estamos cortados con la misma vara. Pero algunos nunca ven, no atienden cuando suena la trompeta y viene y dice, aquí te estás quedando corto, esto tiene que cambiar, esto no lo has rendido. Amén. Algunos dicen, sí. Otros dicen, Señor, tienes razón, y responden al sonido de la trompeta, de la palabra de Dios, y vienen al Señor y dicen, perdóname, límpiame. Amén. ¿Qué creen pues?
el templo o el tabernáculo para su gloria se ensancha aún más y viene más de su gloria a nuestra vida. Amén. Así es que ahí es donde celebramos a diario, continuamente estas fiestas de manera personal y las vamos a seguir recordando por toda la eternidad. ¿A qué horas nos vamos a quedar sin gasolina para darle gracias al Señor por toda su gracia y por toda su misericordia? Pero estas últimas 3 fiestas pues son proféticas, pronto se van a cumplir. Amén. ¿Quiénes entonces van a oír el sonido de la bocina? Miren, digámoslo de una manera muy sencilla y básica: los que acostumbraron su oído y su corazón a oír el sonido de la bocina. Si la palabra fue dada y nosotros respondimos, cuando suene la bocina vamos a responder. Pero si nos sonaron la trompeta por todos lados y nosotros un día va a sonar la trompeta. ¿Y saben qué? Es cierto, esto comienza aquí y ahora. Amén. Atendamos, tengamos una relación viva, diaria con Dios. Seamos hacedores de la palabra, respondamos al llamado que Dios nos hace. Y el resto será historia. Amén. ¿Aprendimos algo? Bueno, ahí tienen un número 7 muy importante en la Biblia, ¿verdad? Démosle gracias a Dios. Demos gloria al Señor. Gracias a Dios, gracias a Dios. Así es que yo quiero que el Señor ponga su nombre en mis oídos y los unja con aceite y con sangre para poder oír la trompeta, la bocina de su palabra, llamándome, urgiéndome. Amén. Quiero responder a su palabra, porque un día va a sonar esa trompeta y yo quiero responder a esa trompeta. Amén. Gracias al Señor. Padre, en el precioso nombre de Jesús te damos gracias por el privilegio que nos has dado de habernos adoptado por hijos tuyos, el privilegio de ser salvos por medio de la sangre de Jesucristo. Jesús, gracias por haber venido a ser el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, por haber quitado nuestro pecado, Señor. Gracias, Jesús, por la agonía de tu muerte y de tus padecimientos, la amargura de la muerte, pero la dulzura, Señor, de tu salvación, Señor Jesús. Por tu resurrección te damos gracias, por enviar a los 50 días el poder de resurrección a nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor Dios Santo. Gracias por tu palabra, por tu Espíritu trabajando juntos, bendito Dios. Y Señor Dios, oramos que afines nuestro oído para oír tu palabra, tu voz urgiéndonos, el sonido de la trompeta. Haznos reaccionar, haznos responder a tu palabra, responder a tu palabra, prestar atención al sonido de la bocina, Señor, porque cuando suene la final trompeta, queremos irnos de aquí contigo, Señor Jesús. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Limpia nuestro santuario, ensánchalo para que haya más de tu gloria, de tu nombre, de tu poder en nuestras vidas y seamos auténticos tabernáculos vivientes, Señor. Señor, gracias por tu obra en nosotros. Gracias por tu palabra y tu Espíritu. Gracias por este día, por este lugar, Señor. Y a ti te damos toda la gloria, te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias.